el sueldo de mi papá se vio afectado, así que no sabíamos si yo podía continuar mis estudios o no. En mi casa no querían que yo regresara a la escuela. Donde yo trabajaba recortaron los horarios de trabajo. Son más o menos unos 20 años de no tomar un libro. 15 años. No, que sí me daba miedo, me daba pánico. Es que a mí nadie me tenía fe. Pensaba que a lo mejor estaba jugando, no sé. Muchas personas te van a decir que estás descuidando tu casa, tus hijos. Y me di cuenta que pues tenía que avanzar en la vida, tenía que hacer algo más, ser un poquito más. Para enseñarle a mi hijo cómo es la vida y que no desista de su sueño. Sí, claro que sí se puede estudiar, ser mamá, trabajar. Bueno, el hecho de ser la primera en la familia que obtuvo un título universitario, mi madre se siente súper honrada y orgullosa de poder estar conmigo en este camino y de ver que he crecido profesionalmente. Claro que puedo. Aliad Universidades. Ingresa, empodérate y conecta con una mejor versión de ti. Te presentamos la segunda edición de Conecta, la gran feria virtual presentada por la red Aliad Universidades. Este año te presentamos experiencias, ponentes, pláticas, talleres y actividades que te ayudarán a fortalecerte y empoderarte. Encuentra tu mejor versión y mejora tu nivel de vida de la mano de Conecta y la oficina Aliad Te Prende. Ingresa a www.conectaliad.com y regístrate ya. Hola chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a Conecta, el magno evento de Aliad Universidades, donde, bueno, van a poder encontrar las herramientas necesarias para iniciar, desarrollar, mejorar y darle seguimiento a todo su desarrollo profesional. Bienvenidos a esta segunda semana más. Recuerden que en el chat de preguntas y respuestas colocaremos la liga donde pueden registrar su asistencia. Por cada 3 encuestas de salida que contesten, se les entregará una constancia de participación. Asimismo, en ese espacio pueden compartirnos sus dudas o comentarios para nuestro ponente. La conferencia que vamos a disfrutar el día de hoy es 3 tendencias de trabajo en 2030, a cargo del licenciado Carlos Chang, a quien me gustaría que conocieran un poquito más a través de la siguiente reseña. Carlos Chang es un emprendedor, inversionista, consultor y apasionado de la innovación y el emprendimiento. Es ingeniero industrial de profesión con maestría en innovación. También es director y propietario de la franquicia Business Kids en Chiapas, CEO y fundador de Neurotree y Espacio Bioseguro. Amante de la naturaleza y el aprendizaje continuo, promotor de la responsabilidad social individual. Es conferencista y creador de contenidos, así como escritor y mentor en Talent Republic. Tiene amplia experiencia en la consultoría de mejora de negocios, innovación y desarrollo de nuevos productos en diferentes industrias como la financiera, logística y alimentos. Sin más preámbulo, licenciado Carlos, es parte Conecta, iniciamos. Bienvenidos, chicos. Muchísimas gracias, Arlet, Viviana, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, gracias a todo el equipo de Universidad o Red Aliad Universidades, gracias por la invitación y pues es un gusto estar con ustedes, es un gusto participar en este evento que es Conecta, que me parece que es la segunda edición, los felicito mucho, es un evento muy padre, muy bonito y pues tengo un mensaje que darles. Y me invitaron a darles un mensaje relacionado con temas de trabajo y tendencias.
y pues ese es el mensaje que voy a compartir. Entonces voy a compartir ahorita mi pantalla. Por favor, si no llegan a ver la pantalla, pues me avisan, me interrumpen con toda confianza. Y la conferencia y la plática que voy a tener el día de hoy con ustedes es 3 tendencias de trabajo en 2030. Prepárate, ¿no? Por favor, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, si desean interrumpirme, con toda confianza pueden enviarles ese comentario o esa duda al equipo para que me la hagan llegar y con mucha confianza, pues por favor, pues interrúmpanme, ¿no? Si no, pues las dudas también las resolvemos al final, como gusten, ¿sale? Y pues para comenzar, pues quiero pues advertirles, ¿no? Advertirles que esta es una investigación, es una serie de recopilación de información con un pensamiento o un análisis propio, ¿no? Entonces, aquí está involucrado lo que yo creo, lo que siento que va a pasar y indiscutiblemente, pues obviamente no sé qué va a pasar en el futuro, pero hay muchas cosas que podemos confirmar o podemos ver que se están construyendo y se están elaborando. Cuál sea el rumbo que tomen, no lo sabemos. Sin embargo, sí sabemos cuando hablamos de tendencias, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos del futuro, sabemos muchas cosas que seguramente van a impactar la forma en la que vivimos, ¿no? Si tienen alguna pregunta relacionada con estas, como ¿cuál es el panorama general del trabajo en el futuro? ¿Qué cambios importantes debo considerar para prepararme desde ahora? O a lo mejor, si tienen una duda, ¿qué debo considerar para evolucionar nuestro sistema de enseñanza? ¿O cómo adapto o debo hacerlo? ¿Debo adaptar mi empresa a estas tendencias laborales? ¿Qué habilidades requerirán o se requerirán en el futuro? Esta conferencia es para ti. Es una conferencia que está diseñada para ver un poquito de lo que se está analizando, se está viendo según estadísticas y según ciertos reportes de tendencias alrededor del mundo, y la podemos tomar en 3 perspectivas, ¿no? Desde un punto de vista empresarial, yo como empresario, yo como directivo de una empresa o como trabajador de una empresa, tal vez desde el punto de vista universitario, yo como estudiante o persona que me estoy preparando para el mercado laboral o para emprender o para desarrollarme futuramente en alguna industria específica, o yo como centro educativo, universidad o profesor, etcétera, ¿cómo puedo adaptar estas tendencias también para evolucionar en mi centro, ¿no? Entonces, esos son los 3 perfiles con los que viene pues prácticamente diseñada la presentación, y pues vamos a comenzar. Y tengo 2 mensajes principales para ustedes, ¿no? Estos 2 mensajes son aceleración y cambios, y el otro mensaje, el segundo, es preparación. Necesitamos preparar, ¿no? Y con ese enfoque quiero dar esta plática y esta conferencia, ¿sale? Entonces, estamos viviendo un mundo acelerado. Vivimos un mundo en donde el cambio radical es más frecuente y viene en todas las direcciones. Seguramente ustedes saben que el cambio es parte de nuestras vidas. Sin embargo, ¿cómo podemos ver, cómo podemos adaptar eso a la forma en la que vivimos y qué tan rápido el mundo está cambiando y cómo nos impacta justamente estos cambios en nuestra forma de vivir? Y para poner un ejemplo, me gusta siempre, creo que este es uno de los mensajes más importantes que trato de dar en la mayoría de mis conferencias, independientemente el rumbo que tome la conferencia, debido a que creo que es un tema muy relevante y que hay que hacer mucha conciencia sobre esto, ¿no? Y para esto les voy a poner un ejemplo relacionado con la tecnología, ¿no? Si vemos un caso de temas tecnológicos, hablamos sobre un invento relacionado con el cálculo, la primera calculadora, un dispositivo mecánico que nos ayudaba a hacer cálculos por nosotros, se creó alrededor de los años 1600, ¿no? La primera calculadora, que obviamente que en este caso era mecánica, se creó en los años 1600. Y en los años 1930, fueron 300 años prácticamente después, que fue hasta que se formó o se creó la primera computadora análoga moderna.
sí, que es prácticamente lo que hoy venimos trabajando, pero obviamente muy evolucionado, ¿no? En 1976, el computador personal más vendido en esa fecha fue el Commodore Business Machine, ¿no? El CBM. Y entonces empezó una era de adopción en temas computacionales, ¿no? Pero si ven acá, de 1930 a 1976, pues pasaron muchísimo menos que 300 años, ¿no? Que era lo que había transferido desde la calculadora manual hasta el primer computador análogo, ¿no? Y luego, en el 91, pues se crea el Internet, ¿no? Después de la creación del Internet, empieza la era de comercio electrónico. Y luego los buscadores, ¿no? Como Google, se forma a finales de los años 90, a principios de los 2000, ¿no? Entonces, las redes sociales pues empezaban a crear, empezaban a ser parte de nuestras vidas, pero es hasta el 2004 que Facebook comienza pues, a salir al mercado prácticamente y evolucionar la forma en que utilizamos estas redes sociales, ¿no? En el 2007, toda la tecnología que ya se había creado, si el smartphone no era el primer dispositivo que utilizábamos en la palma de la mano para poder acceder al Internet, sí fue el dispositivo que vino a revolucionar la forma en que utilizábamos el Internet y todo el poder computacional dentro de nuestra, como accesible, ¿no? Dentro de la palma de nuestra mano, ¿no? Entonces, si ven acá, en esta escala de tiempo, pues prácticamente estos avances tecnológicos han surgido con mayor frecuencia y son cambios tecnológicos, son cambios en los cuales nos ha afectado principalmente nuestra forma de vivir, ¿no? Sí o sí, la computación ha impactado muchísimo en la forma de trabajar y en la forma en la que vivimos, ¿sí? Entonces estos cambios se han acotado y han pasado en menos tiempo uno del otro. Y ese es uno de los mensajes. Ese es un ejemplo nada más, pero pudiéramos poner varios, ¿no? Y este es uno de los mensajes que quiero que se lleven, ¿no? La aceleración y los cambios, en este caso tecnológicos, pero que impactan nuestra forma de vivir, están cambiando drásticamente y están acortándose en tiempo. Entonces, la aceleración viene pues de todos lados. Entonces, si vemos el año ahorita, donde estamos, 2022, ¿a qué nos enfrentamos y qué es lo que se está creando, no? Estamos hablando de metaversos, ¿sí? Y pues son cosas que a lo mejor no son nuevas, pero sí son del año pasado, este año, pues son cosas muy novedosas, ¿no? Realidades paralelas, ¿sí? Como lo veíamos en películas de ciencia ficción y que sabemos que las empresas, las corporaciones, incluso los sistemas educativos están migrando también hacia esas nuevas realidades, ¿no? Entonces, ¿cómo impactarán nuestras vidas, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de trabajar esta tendencia, ¿no? O por ejemplo, si vemos el tema de la computación cuántica, la computación cuántica, imagínense poder procesar en un segundo lo que ahora toma una computadora potente en el mundo, un procesamiento de una semana, ¿no? Entonces, el impacto que pudiera tener la computación cuántica en nuestras vidas es algo que creo que no conocemos, ¿sí? Y si combinamos la computación cuántica con la inteligencia artificial, entonces tendremos de repente máquinas que escriben software, máquinas que desarrollan programas muy inteligentes, que incluso a velocidades que el ser humano ya no la pueden crear, ¿no? Y de ahí no sabemos qué más se cree, ¿no? Pues tenemos tecnologías como son las de vehículos autónomos, son vehículos que ya se conducen por sí mismos y llenos de sensores y llenos de inteligencia artificial para poder procesar toda la información que viene del exterior y del interior y para poder tomar decisiones propias, ¿no? O tecnologías que tienen que ver con la genética y la modificación de los genes o una parte específica de los genes de las cuales a lo mejor queremos modificar, queremos quitar, eliminar de nuestro ADN, ¿no? Entonces, supónganse que a lo mejor tienen un gen en temas de salud relacionado con un problema de salud
y que puede generar o tiene una alta probabilidad hacia una enfermedad específica que se desarrolle en ustedes y quieren modificar ese gen específico. Entonces, con esta herramienta, en el futuro muy seguramente van a poder entrar, cortar ese pedacito y modificarlo y simplemente quitarlo y a lo mejor agregarle o colocarle algo que pudiera complementar o incluso mejorar, ¿no? Los genes que uno ya tiene, ¿no? Cuando hablamos de temas de robótica, por ejemplo, sabemos que la robótica pues va a impactar indiscutiblemente la forma en la que vamos a vivir y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? El blockchain, cómo la información y las tecnologías relacionadas con la información y con temas financieros incluso van a cambiar o están modificando la forma en la que estamos interactuando y estamos generando soluciones, ¿no? O, por ejemplo, cuando estamos creando nuestra propia comida, en vez de, por ejemplo, la carne, en vez de criar animales en el exterior, como lo hacemos actualmente a través de la ganadería, pues ahora, a lo mejor, lo que podamos consumir en el futuro y lo que se ve ya en algunas ciudades y en algunas empresas es la producción de carnes de laboratorio, ¿no? Entonces, carnes específicas que se producen dentro de un laboratorio con menos impacto ambiental, con menos tal vez crueldad animal y entonces tal vez muy similar en cuestiones de nutrientes y en cuestiones de sabores hacia lo que conocemos hoy en día, ¿no? O el día de mañana que entonces, pues, en vez de ir a otro país, pues decidamos viajar al exterior y entonces tomar a lo mejor unas vacaciones en el espacio, ¿no? Desde el punto de vista turístico. Entonces, este tipo de cosas, pues posiblemente van a existir, ¿no? O ya están existiendo y en el futuro van a ser muchísimo más cotidianos, ¿no? Normales, ¿no? Entonces, la tecnología, según la ley de Moore, duplica su capacidad de manera exponencial. Y eso es un tema que tenemos que tener muy importante porque estos cambios se están viviendo de forma muy acelerada, ¿no? Entonces, estos cambios se están viviendo de forma más rápida que antes, ¿sí? ¿Qué pasa con las empresas? Sí o sí, no solamente impacta a nosotros en la forma en la que vivimos, también las empresas en cómo evolucionan, ¿sí? Y en cómo ofrecen sus productos o servicios. Y de repente vemos casos como Blockbuster, en los cuales pues era un ícono en cuanto a temas de entretenimiento, y ahorita pues no es más que, a lo mejor hay una tienda que es más que un museo, ¿no? Y fue sustituido por Netflix. Esta forma diferente de consumir el contenido a través de medios digitales, ¿no? O los taxis, la industria de los taxis, que es pues prácticamente desplazada o complementada a través de servicios como Uber, como Didi, como Cabify, etcétera, ¿no? Los hoteles y Airbnb, por ejemplo, ¿no? Airbnb siendo la cadena hotelera más grande del mundo sin poseer ninguna infraestructura propia. Entonces, de tal manera están creciendo y evolucionando las empresas. Los discos musicales que antes teníamos que consumir, pues todo un disco para poder llegar a la canción que queríamos, a la canción que necesitábamos escuchar. Entonces ahora pues lo podemos acceder de forma casi ilimitada a través de sistemas como Spotify, ¿no? O servicios como Spotify. Y entonces pues consumimos solamente lo que necesitamos o solamente lo que buscamos, pero tenemos acceso prácticamente a todo y de forma inmediata, ¿no? Los programas de televisión que ahora pues prácticamente se consume mayor entretenimiento a través de YouTube que a cualquier otro programa de televisión, ¿no? Y pues obviamente como lo platicábamos, el tema de las criptomonedas a través de sustituyendo tal vez los medios físicos o el dinero fiat o el dinero digital a través de las tarjetas de crédito, las aplicaciones, etcétera, cualquier otro sistema digital pudiera estar sustituyendo no precisamente las criptomonedas, pero los sistemas digitales pudieran estar sustituyendo pues el dinero físico. Entonces, si ven un patrón, pues la competencia pues es global, ¿no? La competencia está en todos lados y viene en todas direcciones, todas las direcciones.
Entonces, no solamente el mundo está cambiando de forma acelerada, sino que viene de todos lados. Entonces, cuando pensamos en que, pues, cuando creamos algo, cuando trabajamos para una empresa, pues es de forma local, pensamos incorrectamente, ¿sí? Y lo que buscamos es sobresalir, pero no sobresalir dentro de nuestro mercado local, ¿no? Sobresalir dentro de un mercado global. ¿Por qué? Porque seguramente los mejores del mundo, si aún no han llegado a donde estamos, lo van a hacer, ¿no? Y es cuestión de tiempo, porque ellos siguen creciendo, siguen evolucionando y siguen avanzando de forma acelerada, ¿no? Y hay muchas empresas que sí lo están haciendo, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta para no quedarnos obsoletos, ¿no? Esto es lo que tenemos que evitar, ¿sí? Esto es lo que queremos evitar justamente tanto en empresas como desde el punto de vista también educativo, como desde el punto de vista yo persona, pues no me como profesionista, como empresario, pues no me quiero quedar atrás, ¿no? Entonces necesito también evolucionar y evolucionar de una forma rápida, ¿no? Una forma rápida, consistente y hacia una dirección que realmente enfoque pues lo que está ocurriendo o lo que está pasando en el exterior, ¿no? Según Thomas Friedman, que Thomas Friedman pues es un escritor y reportero y columnista muy famoso a nivel internacional, menciona que la aceleración tecnológica, la globalización y la madre naturaleza pues están sacudiendo nuestro mundo. Entonces, si no lo vemos tan claro, lo vimos o lo presenciamos desde el punto de vista madre naturaleza con el cambio climático, con el tema de la pandemia, desde el punto de vista de globalización, pues muy seguramente todas las marcas que consumen son marcas del exterior o la mayoría de las marcas que consumen son marcas, productos y servicios son del exterior y sin darnos totalmente cuenta, ¿no? Simplemente lo hacemos, pero no nos damos cuenta. Pero muchas son del exterior, ¿no? Y en cuanto a aceleración tecnológica, pues ya platicamos un poquito acerca de eso, ya les mostré algunos ejemplos, ¿no? Entonces, el ser humano pues no podrá adaptarse a todos estos cambios. Si estos cambios vienen en todas las direcciones y entonces en ocasiones solo los verá pasar. Esto es un tema súper relevante, ¿no? Porque lo que estamos viviendo al día de hoy, ¿sí? O lo que percibimos es como un iceberg, ¿sí? Lo que les menciono mucho a veces es que lo que vemos es como nada más el exterior o lo que flota, pero la mayoría de los cambios ni siquiera los podemos identificar, ni siquiera los podemos percibir, lo que se está creando, lo que se está desarrollando, lo que se está evolucionando de forma acelerada, ¿no? Y por lo tanto, pues va a ser bien complicado que pues podamos adaptarnos a todo. Sin embargo, pues sí hay que movernos, ¿no? Y hay que ver hacia dónde van las tendencias y hay que ver cómo prepararnos. Entonces, el segundo mensaje es hay que prepararnos, ¿sí? Entonces, el primer mensaje fue aceleración y cambios, ¿sí? Y el segundo mensaje, hay que prepararnos. Entonces, ¿cómo impacta esta aceleración al trabajo del futuro? Y aquí entramos de lleno a las tendencias de las cuales veníamos platicando, ¿no? Estas tres tendencias laborales que impactarán en el futuro del trabajo. La tendencia número 1, el esquema Hollywood o flexibilidad. ¿A qué se refiere? Flexibilidad para adaptarse, para sobrevivir. ¿Qué es lo que ocurrió ahorita en la pandemia? Muchas empresas cerraron, ¿sí? Muchas empresas tronaron, no pudieron sobrevivir. ¿Por qué? Porque no vendían, obviamente, ¿no? O porque no estaban preparados también para sobrevivir en un entorno diferente. Y solamente habían sobrevivido en un entorno que conocían, posiblemente, ¿no? Entonces hay muchos casos y cada caso será diferente y específico. Sin embargo, parte de lo que no a lo mejor tenían como base estas empresas para poder sobrevivir o sobresalir es el tema de la flexibilidad, ¿no? El tema de flexibilidad para poder adaptarse y sobre todo
para poder manejar a su personal, ¿no? O estar con su personal. Entonces, si la empresa, por ejemplo, dejó de vender, si era un restaurante y dejaba de vender y entonces pues tenía que mantener todos sus gastos fijos y de repente pues no tenía ingresos y no tenía flujo y tampoco tenía cómo pues subsistir durante más tiempo, entonces pues la empresa pues muy seguramente se iba a ver en la necesidad de quebrar, ¿no? Entonces la flexibilidad es uno de los factores que ayudó a las empresas para poder sobresalir, ¿no? Para el 2030, entre el 75 y 80% del mercado laboral de los países industrializados estará compuesto por personas que trabajan por cuenta propia, de forma independiente o temporalmente. Esto según Peter Miskovich en el Foro Económico Mundial. Y dijéramos, este mensaje lo comunicó, me parece que fue en el 2017, ¿sí? Peter Miskovich es un consultor de gestión ejecutiva que desarrolla estrategias corporativas y soluciones de innovación, ¿no? Y él menciona que la mayoría del mercado laboral estará compuesto por personas que trabajan por cuenta propia, ¿sí? ¿Y de qué forma entonces nos impacta esto? ¿Sí? Pues si yo soy estudiante, si soy profesionista o me estoy preparando, pues debo prepararme a vivir o a poder sobresalir o sobrevivir en el futuro bajo ambientes de constante cambio, ¿no? Y que se pueda trabajar pues de forma también independiente o temporalmente, ¿no? El 32%, eso se acentuó muchísimo en la pandemia y esto lo podemos ver a través de un estudio que hizo Gartner, que es una empresa consultora internacional, y en este estudio, en la pandemia, se reflejó muchísimo lo que decía Peter Miskovich, ¿no? En el 2017. El 32% de las organizaciones están reemplazando trabajadores de tiempo completo por trabajadores eventuales. Esto debido a la flexibilidad que necesitan, ¿sí? A la flexibilidad que necesitan. Entonces, para poder crecer, para poder, como quien dice, competir ante estos ambientes de cambios acelerados y a este ambiente de competencia globalizada, etcétera, sin tener, como quien dice, a lo mejor esta carga tan dura, tan pesada de inflexibilidad, ellos lo que están buscando es entonces tratar de ser flexibles, ¿no? Y entonces, ¿qué están buscando? Trabajar con personas de forma tal vez eventual, ¿no? De forma tal vez independiente. Entonces, esto se vino a reafirmar con la pandemia y hacia allá va, ¿no? Andrés Oppenheimer menciona en uno de sus libros, que Andrés es un reconocido escritor y periodista también intelectual, que la economía digital también hará surgir empresas de medio tiempo, ¿no? Estas empresas creadas para un proyecto en particular y que se disuelven una vez que el proyecto se concreta. Entonces, ya es un hecho de que las investigaciones, las tendencias, la pandemia aceleró como muchas otras tendencias. La pandemia fue un acelerador de muchas tendencias, ¿sí? Evolucionó justamente, estamos evolucionando hacia una era de flexibilidad, ¿no? Y justamente es porque estamos viviendo, las empresas también están viviendo mucha incertidumbre. Y si no saben hacia dónde van con exactitud, pues necesitan crecer de forma flexible. Entonces, teniendo esta flexibilidad para poder adaptarse a los cambios que vienen, ¿sí? Y no tener a lo mejor tantos riesgos también, ¿no? Entonces, este es un tema importantísimo, el tema de la flexibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad, hablamos también me voy a regresar aquí un poquito, del esquema Hollywood. En el esquema Hollywood, cuando hablamos de este esquema Hollywood, es como pensar cómo se hacen las películas. Las películas se hacen prácticamente, son proyectos independientes o empresas. Cada uno puedes pensar en cada película como una empresa porque es tan compleja y lleva tal vez tanto tiempo como lo puede llevar crear una empresa, ¿no? Entonces, pero requiere de muchísimos factores, actores y expertos que trabajan constantemente en diferentes especializaciones para llevar a cabo un objetivo en particular. Pero cuando se termina la película, ya sea en un tiempo corto o un tiempo de muchos años,
la empresa se disuelve, ¿no? Entonces, este es el esquema de flexibilidad hacia donde vamos, el esquema Hollywood, ¿no? Donde las empresas van a estar trabajando tal vez por proyectos o de forma temporal o de forma independiente, y justamente cuando se concreten los objetivos, muy seguramente se disuelvan y se vuelvan a crear nuevos proyectos, nuevas empresas y nuevos, a lo mejor, conjunto de personas trabajando por un objetivo común, ¿no? Y la tendencia número 2, el centro de bienestar, la empresa como actor clave del bienestar, ¿no? Igual es algo que se vino a reafirmar un poco más con el tema de la pandemia, el bienestar personal y laboral, bienestar físico, bienestar emocional y bienestar económico, ¿no? Las personas están valorando más su estilo de vida y salud. De esta forma también evaluarán a estas compañías por lo que hicieron incluso durante la pandemia. ¿Cuántos de ustedes no conocen a lo mejor a personas que evalúan o juzgan o miran o dejan de consumir un producto o servicio, incluso como clientes o como consumidores de una empresa en específica por lo que hizo o por lo que no hizo respecto a un tema social prioritario que le llamamos pues pandemia, ¿no? Un tema de salud, un tema en el cual todos estuvimos involucrados y un tema que nos afectó de una u otra forma a todos, ¿no? Entonces era un tema crítico para la mayoría y muchos vimos cómo reaccionaron estas empresas, cómo reaccionaron en cuanto a sus colaboradores, en cuanto a sus servicios, en cuanto a sus productos, y mucho de esto pues también influyó o influye en nosotros para tomar la decisión incluso de compra o de permanencia si soy trabajador dentro de la misma empresa, ¿no? Según Patrick Porterell, que es un doctor experto en neurociencias, menciona que la claridad mental es crítica para la productividad. El estado emocional de las personas está directamente asociado a su capacidad de enfocarse, ¿sí? Lo que es bastante difícil ante el estrés y ansiedad alrededor del COVID-19. Entonces, muchas personas, ¿sí? No solamente vivieron problemas de salud desde el punto de vista relacionado con la enfermedad del COVID-19, sino también relacionado con temas emocionales ante el estrés que estaban viviendo. Este burnout, o quema prácticamente, que estaban viviendo porque tenían muchísimo estrés, ¿no? No solamente era el estrés del trabajo, a lo mejor muchas empresas aceleraron su carga de trabajo para poder cambiar mucho sus procesos, para poder evolucionar, para poder adaptarse, para poder ver qué seguía y poder mantenerse en el mercado, ¿no? Entonces, esto demandó muchísimo hacia los trabajadores. Muchas empresas también se quedaron sin personal suficiente, por lo tal, los trabajadores que se quedaron entonces asumieron cargas que no eran de ellos, ¿no? Entonces tenían que llevar su carga más, la carga de alguien más aparte, si estaban en la casa, pues tenían que cuidar a la familia, etcétera. Y todo esto fue bastante complicado para todos, ¿no? Por lo tanto, pues generó mucho estrés, mucha ansiedad, ¿no? Y se habla justamente de esto, que el estado emocional de las personas está directamente asociado a su capacidad de enfocarse. Y esto fue, creo que, muy revelador para las empresas. Si antes ya lo conocían, ahora le están poniendo muchísimo más atención. Y esto no ocurrió solamente en la pandemia. En la pandemia se aceleró o se identificó un poquito más, pero es algo que ya convivíamos con esto anteriormente, ¿no? Y es algo en el cual o con lo cual debíamos de ponerle atención. Una persona en promedio también vive alrededor de 80 años, ¿no? De esos años pasamos cerca de 13 años o 114,000 horas en el trabajo, según este periódico y este diario tan importante de Estados Unidos. Y entonces, si pasamos tanto tiempo en el trabajo, pues más vale que lo disfrutemos. Cuando escuchamos a veces decir que las cosas del trabajo se quedan en el trabajo y cuando uno llega a la casa, pues entonces es otra persona, es la persona de la casa y luego la persona que se va al trabajo es la persona del trabajo. La verdad es que es mentira porque pues es la misma persona y todo impacta y todo afecta, ¿no?
Si a veces tratas de disimular o tratas de dar una versión diferente de ti, y está bien, ¿no? Pero, sin embargo, no significa que totalmente seas una persona diferente, ¿no? Sigue ocurriendo. Entonces, es importante que lo que pasemos en el trabajo también sea relevante y las personas lo saben, ¿no? Entonces menciona el doctor Patrick de nuevo que el estrés, la ansiedad y el miedo pues elevan los niveles de cortisol en el cerebro y esto interfiere con la concentración y la memoria. Y otra vez esto impacta en la productividad, ¿no? Entonces, si una persona es satisfecha o está satisfecha según un análisis de la asesoría o de la agencia de Gallup, estas personas pues producen sustancialmente mejores resultados, tratan mejor a los clientes y atraen nuevos clientes, ¿no? Son más propensos a permanecer más en la organización y son más saludables y con menos probabilidad de experimentar esta quema o burnout, ¿no? Entonces, sí o sí es importante que las empresas también conozcan esto y que las personas también lo conozcan para que sientan o que vean identificado qué les está afectando y cómo poder mejorarlo para dar un mejor desempeño, ¿no? Y entonces, si las empresas buscan talento, deberán pues competir pues, por él, ¿no? Y pues sumando a esto, pues también se busca que el trabajo, si permanecemos pues tanto tiempo en el trabajo tenga sentido. Esta búsqueda de propósito de las personas se está intensificando, ¿sí? Y se volvió a reafirmar con la pandemia, el acelerador de la pandemia, le podemos llamar, ¿no? Según las estadísticas laborales de Estados Unidos, hubo un récord de 4.3 millones de estadounidenses que renunciaron a sus trabajos en agosto, esto fue del 2020 me parece, en una variedad de industrias. ¿Y esto qué tiene que ver con la búsqueda de propósito o de sentido? Pues resulta que más del 90%, según otra organización que es Business Insider, de los cambios o de los que cambiaron de trabajo durante la pandemia, dijeron que renunciaron porque la pandemia les hizo sentir que la vida es demasiado corta para quedarse en un trabajo que no les apasionaba. Entonces, estas personas estaban buscando sentido a su vida, ¿sí? Y decidieron y eligieron hacer un cambio, ¿sí? Hacia allá van y es mejor que lo tomemos en cuenta y como personas, como empresas, como instituciones educativas, porque hacia allá va la tendencia, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que trabaja en determinada industria y me encuentro insatisfecho, pues voy a tener un menor rendimiento, voy a dar menos capacidad de la que puedo dar, ¿no? Y a lo mejor no siento este sentido, ¿no? Entonces, o le busco sentido a lo que hago o ¿qué puedo hacer? Pues busco una alternativa que me brinde ese sentido, ¿no? Esa búsqueda de ese sentido, esa búsqueda de satisfacción para poder vivir pues lo mejor posible y en coherencia justamente con pues mis valores, con lo que yo creo, etcétera, ¿no? 9 de cada 10 empleados están dispuestos a cambiar un porcentaje de sus ganancias de por vida por un mayor significado en el trabajo. Esto según Harvard Business Review en 2018, incluso antes de la pandemia. Entonces, aquí podemos reafirmar el concepto y la tendencia, ¿no? Estas personas, que es la mayoría, 90% de los trabajadores están dispuestos a cambiar un porcentaje, a ganar menos, ¿sí? De por vida por un mayor significado en el trabajo. Entonces, el significado para las personas es importante, ¿sí? Es relevante. Y también yo como persona es importante que lo busque, porque pues voy a dar un mejor desempeño como lo veíamos y voy a estar más contento, voy a ser más feliz, ¿no? Y la tendencia número 3. La tendencia número 3 es que pues vamos hacia una era que estamos pues prácticamente orientado a habilidades. Habilidades blandas y técnicas especializadas, ¿no? Pero me voy a concentrar un poquito más en el tema de habilidades blandas.
Las habilidades blandas como resolución de problemas, autoadministración e interpersonales van a ser sí o sí las habilidades que más o las empresas más busquen, ¿no? O más necesiten, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito del por qué. Sin embargo, estas habilidades blandas, las habilidades blandas van a ser aquellas habilidades que van a hacer destacar a las personas el día de mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo épocas y vamos a vivir épocas de mayor incertidumbre, de mayor aceleración. No sabremos qué industrias vamos a descubrir o se van a inventar, cómo van a ser los trabajos del futuro específicamente. No sabemos qué problemas o qué retos se van a enfrentar tanto las personas como las industrias. Y las habilidades justamente van a permanecer a través del tiempo, pero sí o sí les van a ayudar a las personas a sobresalir ante estos ambientes de incertidumbre, ¿no? En el futuro, las habilidades blandas y analíticas prevalecerán versus las cognitivas y manuales, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no? Entonces, hoy en día, según esta agencia consultora, que es una de las 4 grandes, el éxito depende cada vez más de la innovación, el espíritu empresarial y otras formas de creatividad que se basan no solo en las habilidades, sino también en capacidades menos cuantificables, como el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y la colaboración, ¿no? Entonces, estas son capacidades que son importantes, pero a la vez son difíciles también de medir y de cuantificar, ¿no? La globalización y la aceleración tecnológica, ¿sí? Como la automatización están cambiando rápidamente el mundo, que es esto algo de lo que veníamos platicando anteriormente, ¿no? Entonces, si el mundo está cambiando drásticamente, las empresas se necesitan reinventar, ¿no? Las empresas saben que necesitarán adaptarse con rapidez ante este futuro bastante incierto, por lo que buscarán combinar entonces estos 3 elementos según modelos de negocios emergentes, ventajas de automatización, pero aquí volvemos a hacer énfasis en energía creativa de la fuerza de trabajo humana, de las personas, ¿no? Entonces, estas habilidades creativas van a ser bien importantes según Peter Miskovich en el Foro Económico Mundial, ¿no? Y según McKinsey, pues reimaginar, reinventar el futuro, construir nuevos músculos y capacidades y reinventarse más de una vez va a ser necesario para todas las empresas, ¿sí? ¿Y cuáles serán, pues, estas habilidades? Entonces, estas habilidades, según Andrés Oppenheimer, son la automotivación, la creatividad, la capacidad de resolver problemas complejos y de detectar nuevas oportunidades. Si se dan cuenta, estas habilidades no son habilidades que desconozcamos ni que no tengamos. Son habilidades que sí o sí las podemos perfeccionar, ¿sí? Y que todo mundo ha escuchado hablar sobre ellas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estas habilidades son algo que ya traemos desde el pasado y lo tenemos ahorita. Sin embargo, en el futuro va a ser muchísimo más necesario. Esta capacidad de automotivación, ¿sí? De que las personas pues no necesiten a alguien que los impulse, sino que ellos tengan esta proactividad y busquen justamente la solución en la creatividad, etcétera, y estén automotivados por sí mismas, va a ser súper importante, ¿sí? Y va relacionado justamente con la tendencia número 2, en la cual pues las personas necesitan buscar ese sentido a la vida, ese sentido al trabajo que hacen. ¿Para qué? Pues también para estar automotivados, ¿sí? Y esto va a ser necesario pues para el futuro, ¿no? Según la OCDE, estas habilidades también pues, van a estar relacionadas con la resolución de problemas, ¿no? Como la innovación y pensamiento analítico, la resolución de problemas complejos. Otra vez, no sabemos a qué problemas y retos se vayan a enfrentar. Entonces, más vale, sí o sí, que las personas sean capaces de resolver problemas complejos, ¿sí? Que tengan ese pensamiento crítico y análisis, que sean creativos, que tengan iniciativa, otra vez, proactividad, ¿no? Ese razonamiento, resolución de problemas, ideación, creatividad, innovación, etcétera, es bien importante, ¿no? Las habilidades relacionadas también con la autoadministración.
aprendizaje activo. Esto va a ser indispensable. Ante tantos cambios, ya no va a ser suficiente que hayamos aprendido ciertas cosas y lo hayamos dejado atrás, ¿no? Siempre vamos a tener que ser aprendizajes o personas que estamos en un aprendizaje constante, ¿no? Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a repetir el tema de flexibilidad. En la parte de tolerancia al estrés, sí, va a ser bien indispensable, que va relacionado un poquito también a lo que veíamos en la tendencia 2, y resiliencia, ¿no? Esta capacidad de sobresalir, ¿no? Esta capacidad de poder construir, de poder generar o poder avanzar ante ambientes de incertidumbre, ante problemas, etcétera, ¿no? Relacionadas con el trabajo con personas, el liderazgo, la influencia social, también muy, muy importante, ¿no? Según Julie Sweet, que es prácticamente pues, una de las personas más importantes dentro de una agencia consultora, creo que es Deloitte, de estas 4 grandes, y es la directora a nivel nacional, bueno, a nivel global de servicios, habla sobre la habilidad más importante según, es Accenture, perdón, que la compañía busca en cualquier empleado. Y esta habilidad, que para ella es muy importante independientemente de su nivel de experiencia, es la capacidad de aprender. Capacidad de aprender. ¿Por qué? Porque pues no sabemos hacia dónde se van a dirigir y hay que ser pues muy flexibles y hay que estar en constante aprendizaje, ¿no? Y este es un dibujo que quise, o un diagrama que quise colocarles tal cual como venía en el reporte. Es un reporte de Bruce, la fundación de Bruce, y habla sobre habilidades esenciales este reporte, ¿no? Este reporte me parece que fue en el 2021 y si se dan cuenta, dividen aquí 2 tipos de habilidades. Las habilidades, estas habilidades que tienen una caducidad, por decir así, y estas habilidades que son semidurables, o sea, que prácticamente pueden permanecer conforme el tiempo, irrelevantes conforme el tiempo, ¿no? Entonces, estas habilidades que son semidurables van a ser, según este reporte, pues esenciales y bien importantes. ¿Y cuáles son? Comunicación, colaboración, pensamiento crítico, habilidades interpersonales, proactividad y función ejecutiva, ¿no? La función ejecutiva se refiere a esa capacidad que tienen las personas de hacer las cosas sin que se las pidan, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con proactividad y con temas de dirigir, de saber dirigir y de liderazgo, ¿no? También. Entonces, hacia allá van. Y si vemos, pues, un patrón, estamos checando que, pues, en el futuro, ante muchos cambios, ante mucha incertidumbre y ante esta aceleración que van a estar viviendo las empresas, que ya se vive hoy, pero que se va a vivir más acelerado el día de mañana, pues lo único seguro es que van a necesitar habilidades para sobrevivir. Y las habilidades, la mayoría de estas habilidades van a ser habilidades blandas, ¿no? También hablamos de habilidades tecnológicas. Claro está, estamos viviendo en una era totalmente digital en las cuales las habilidades tecnológicas no las podemos dejar atrás, ¿no? Y serán también muy importantes en todas las industrias, ¿no? Si soy contador, pues muy seguramente se va a utilizar la tecnología y que ya se usa, pero se va a utilizar más la tecnología dentro de la industria, ¿no? Y dentro de las soluciones de contabilidad, ¿no? Y así con todas las industrias, ¿no? Si soy doctor, etcétera, muy seguramente se va a utilizar este tipo de tecnologías que van a transformar la forma en que vemos la salud y utilizamos también los servicios de salud, ¿no? Entonces, estas habilidades del futuro relacionadas con la tecnología, según la OCDE, son aquellas que están relacionadas con el uso y desarrollo de TI, ¿no? Control y monitoreo de tecnologías, diseño de tecnologías y programación, ¿no? Según Medium, que es un periódico digital muy reconocido, estas habilidades del futuro pues, van a ser inteligencia artificial, ciencia de análisis de datos, blockchain, ¿no? Computación en la nube, marketing digital, desarrolladores, full stack, seguridad, etcétera, ¿no? Y entonces, pues,
Esas son las 3 tendencias y las preguntas son, entonces, yo estudiante o profesionista, ¿cómo me preparo de forma consistente y estratégica ante lo que viene para un futuro? ¿Sí? Yo empresario o directivo, ¿cómo migro mi cultura empresarial, mis procesos hacia estas tendencias? Yo escuela o miembro académico, ¿cómo evoluciono para que mi cultura interna y mis procesos de enseñanza se acoplen a estas tendencias? Son preguntas que tenemos que ir resolviendo y tenemos que ir resolviendo de forma rápida, porque muchos lo están haciendo ya, ¿no? Y el mundo no va a detenerse si no lo dejamos si nosotros no hacemos nada, ¿no? El mundo va a seguir avanzando y nosotros tenemos que ir también, pues rápido, evolucionando, ¿no? Y como dicen por ahí, como decía Mackenzie, reinventándonos constantemente. Y eso no solamente es un tema empresarial, es un tema también personal, ¿no? Entonces el futuro pues está cambiando y está cambiando rápidamente. Ese es mi mensaje. La aceleración, ¿sí? Los cambios son más frecuentes y son cambios radicales. No sabemos exactamente cómo nos van a impactar en el futuro y hay que prepararnos, ¿no? Ese es mi segundo mensaje. Hay que prepararnos ante estos cambios que vienen en el futuro y desde varias perspectivas, desde todas las perspectivas, ¿no? Entonces aquí les coloqué pues una perspectiva desde el punto de vista laboral o de trabajos para futuro y pues si tienen alguna duda o algún comentario igual o que quieren platicar después conmigo sobre algo en específico, pues les dejo mis datos, con toda confianza pueden comunicarse conmigo, ¿no? Y pues con gusto de platicar sobre estos temas, innovación, emprendimiento, me encantan. Y entonces, pues, padrísimo poder hablar sobre esto, ¿no? Sí, Pues muchísimas perfecto. gracias. Ay, perdón, adelante. No, nada más iba a comentarles que pues si tienen alguna duda o algún comentario, pues lo podemos ver ahorita, ¿no? Sí, justo, bueno, agradecerte por todos los conocimientos transmitidos en esta ponencia y bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Chicos, los invitamos por ahí a colocar algún comentario y demás que puedan aquí decirle al ponente. Si bien te leo las primeras líneas, nos colocan excelente conferencia, muy buenos aprendizajes. Otra persona nos pregunta, ¿qué sugieres que deba hacer si me dedico al comercio? ¿Qué aplicación crees que sea la conveniente? Creo que no hay una sola respuesta para esa pregunta, como para muchas, seguramente. Si yo me dedico a comercializar, tendría que ver qué productos o servicios tal vez puedo comercializar en un futuro porque pues están en algún tema de tendencia, ¿no? Ya no solamente ver el tema de pues, medios digitales, comercializarlo a través de medios digitales, eso es muy obvio, ¿no? Tienen que estar en medios digitales y es algo que pues ya no es solamente tendencia, sino es una necesidad, ¿no? Y ahorita lo vemos pues de manera normal, o sea, ¿no? Y muy transparente. Ahora, aparte de trabajar con medios digitales, yo iría viendo cuáles son las tendencias que se van o que van a ocurrir a lo mejor relacionadas con la industria que yo estoy comercializando o nuevas industrias y a lo mejor empezaría a buscar algunos caminos en esas tendencias, ¿no? Y ahí pues hay que explorar mucho. Es un trabajo de investigación, es un trabajo de análisis, es un trabajo de prueba y error, ¿no? Y eso te lo va a decir prácticamente el mercado. Si el mercado está listo, si el mercado a lo mejor ya lo adopta o no lo adopta, solamente pues, lo vas a poder saber cuando lo pongas en práctica, ¿no? Entonces, pues esas serían algunas de mis recomendaciones. Muchísimas gracias, licenciado. Por aquí nos coloca muy buena ponencia. Muchas gracias por ubicarnos en nuestra realidad y de ver cómo debemos estar listos para lo que viene, ¿no? Por aquí nos preguntan, con todo lo mencionado, entonces, ¿crees que en un futuro la parte de home office lo seguirán ocupando las empresas? Sí, definitivamente. O sea, ya hay empresas que migraron 100% a home office. Sin embargo, creo que la necesidad
de socializar y de convivir y de trabajar en ambientes presenciales va a ser y seguirá siendo siempre importante. Entonces, siempre van a haber esquemas híbridos, ¿no? Si las empresas se migran 100% a esquemas home office, tendrán que hacer actividades presenciales eventuales, recurrentes, para poder integrar a los equipos, para poder generar este vínculo que solamente se da de persona a persona y que la verdad es que no se da a través de una pantalla, ¿no? O sea, sí muchas cosas se logran a través de una pantalla, a través de un medio digital, pero hay muchas cosas que solamente se dan y son diferentes y que son valiosas desde el punto de vista presencial y físico, ¿no? Entonces, sí o sí van para allá y ya es algo que pues se vino a quedar. Sin embargo, pues se va a necesitar y seguir necesitando desde el punto de vista presencial, ¿no? No solamente las empresas que entregan productos o que tienen a lo mejor contacto con clientes de manera física, pues eso es más obvio, pero también aquellas que no lo tienen de manera física, entonces van a tener que integrar a su gente de alguna forma, de forma híbrida. Sí, que si bien hoy en día también eso les ayudaría muchísimo a las empresas, ¿no? Para administrar toda la parte de gastos y demás, ¿no? Sí, la parte híbrida, o sea, la parte de home office tiene muchísimas ventajas desde el punto de vista eficiencia y economía, ¿no? Y flexibilidad. Otra vez hablamos del tema de flexibilidad, ¿no? Así es. Ok, te leo otro comentario. Estoy completamente de acuerdo con hacer lo que más te apasiona y qué más si es en tu trabajo. Me identifiqué muchísimo con esa lámina. Ay, qué padre. Ese es un tema bien indispensable. Les voy a platicar algo rapidísimo. Y ahorita que trabajamos con Business Kids es un programa de emprendimiento para niños y uno de los factores principales dentro de este programa de emprendimiento infantil que trabajamos es la vinculación con ese gusto, con ese interés por algo que les gusta y les apasiona desde niños, ¿no? Entonces, que ellos sean conscientes de estar buscando y de estar viendo qué es lo que me gusta y qué es lo que me apasiona desde niños. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo para ir conociendo y experimentándose, ¿no? Entonces, mientras más tiempo tengan para ir conociéndose y experimentando, entonces muy seguramente van a tener más claridad de poder identificar lo que es su pasión cuando estén en contacto con eso, ¿no? Por ejemplo, si yo no sabía a lo mejor qué era la innovación y de repente tuve contacto con la innovación en algún momento de mi vida, ¡pum! Ahí es como cuando me enamoré, ¿no? Entonces fue algo que dije, de aquí soy, me gusta, y me metí más, etcétera. Y a lo mejor no es un solo momento, sino es un proceso, ¿no? Pero creo que es bien relevante que estemos siempre buscando y estemos siempre en ese proceso de saber qué es lo que me gusta y me apasiona y de estar dispuestos a luchar por eso, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Por aquí nos preguntan, ¿a qué te refieres con aprendizaje activo? Aprendizaje activo, pues siempre, continuamente debemos de seguir aprendiendo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que ya no es suficiente que a lo mejor aprendamos algo y después de cierto periodo nada más nos actualicemos de vez en cuando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la industria, los procesos, el conocimiento y todo lo que está alrededor, seguramente de lo que te dedicas o de lo que estás estudiando, pues está cambiando y evolucionando constantemente. Entonces, si eso está cambiando y evolucionando constantemente, entonces lo que aprendiste el día de hoy, muy seguramente tendrás que complementarlo con lo que aprenderás mañana, ¿no? Entonces, aprendizaje activo es prácticamente estar siempre aprendiendo, siempre leyendo, siempre a lo mejor estudiando, capacitándote, etcétera, y creciendo, ¿no? En ese aprendizaje que tuviste de forma inicial y ahora es un tema constante, es un estilo de vida, ¿no? Y siempre continuar especializándote, aprendiendo sobre el tema
específicamente pues a lo que te dediques, a lo que te guste o lo que te apasione, etcétera, ¿no? Claro, como estar siempre al día, ¿no? De acuerdo a lo que se está trabajando o a lo que se quiere llegar, ¿no? Sí, indiscutiblemente, así es. Muchas gracias. Y bueno, el último, por aquí, la verdad es que sí tenemos muchos mensajes de felicitaciones por esta ponencia. Por ahí de Campus Saucito nos colocan muy valiosas aportaciones para tomar en cuenta en la vida personal y profesional. Entonces, muchísimas Bueno, gracias, espero que Luis. les haya servido un poquito y les haya Carlos, gustado. perdón, ya te ando cambiando el nombre. Licenciado Carlos, ¿con algo que desee culminar esta conferencia? Pues un primero agradecimiento a los que asistieron y a los que me invitaron. Muchas gracias a ambos por pues, brindar parte de su tiempo, de su vida y también poder escuchar mi mensaje. Igual, y reafirmar ahorita un poquito el mensaje, ¿no? Pues estamos viviendo un mundo acelerado, pues hay que prepararnos, ¿no? Entonces, independientemente en qué situación estemos, es importante que seamos conscientes que el mundo está cambiando de forma acelerada y entonces hay que poner manos a la obra, ¿no? Y tomar esto de forma positiva, porque así es, hay que tomarlo de forma positiva, ¿no? Sin miedo, sin embargo, pues sí con acción, ¿no? Con acción. Entonces, ese es mi mensaje y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, licenciado Carlos Chang. Y bueno, también chicos, recordarles que en el chat está el link para que puedan registrar su asistencia. Y bueno, de igual manera, por ahí invitarlos a seguir participando en nuestra Feria del Empleo dentro de Conecta. Tenemos más de 70 empresas que están esperando todo el talento de nuestros estudiantes. Y bueno, tenemos también vacantes a nivel nacional. Los invitamos a que se registren y que sigan disfrutando de estos beneficios. Por otra parte, también invitarlos el día de hoy a nuestra siguiente conferencia, que es a las 7 de la tarde, sobre ciberseguridad para universitarios. Muchísimas gracias, licenciado Carlos. Nos despedimos de esta gran conferencia y, bueno, muchísimas gracias, chicos, por su participación en esta gran ponencia. Muchísimas Excelente gracias tarde. a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye.